Nadie en el pueblo saca agua después de la medianoche. Dicen que quien lo hace, escucha una voz. Y si respondes, ya no podés volver atrás. En un rincón olvidado de Latinoamérica, existe un pequeño pueblo donde el tiempo parece haberse detenido. Casas de adobe, calles polvorientas y una comunidad unida por tradiciones que se transmiten de generación en generación. Pero entre esas tradiciones, hay una que sobresale. Una que pone en jaque a los más valientes. El pozo. Este pozo, ubicado en la plaza principal, es el corazón del pueblo. Abastece de agua a todos los habitantes desde hace más de 100 años. Sin embargo, nadie se atreve a acercarse a él después de la medianoche. Porque el pozo guarda un secreto. Un espíritu. La leyenda dice que hace décadas, una niña desapareció misteriosamente cerca de ese pozo justo a la medianoche. Desde entonces, extraños sucesos comenzaron a ocurrir. Vecinos cuentan que si alguien intenta sacar agua pasada esa hora, puede escuchar una voz que lo llama por su nombre. Una voz que susurra promesas y amenazas al mismo tiempo. Dicen que si respondes a esa voz, tu destino está sellado. Que esa noche, jamás volverás a ser el mismo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo un cuento para asustar a los niños? ¿O hay algo más oscuro y real escondido bajo esa agua? Para entenderlo, tenemos que retroceder en el tiempo. Hasta aquella noche fatídica, hace más de 40 años. Era una noche sin luna. El viento soplaba con fuerza, y las sombras parecían bailar entre los árboles. La niña, llamada Mariana, había salido a sacar agua para su familia. Un acto común. Pero esa noche, algo cambió. Al llegar al pozo, Mariana escuchó una voz suave que la llamaba. Primero pensó que era su madre. Pero cuando miró a su alrededor, no vio a nadie. La voz insistió, esta vez con más urgencia. Mariana, movida por la curiosidad y el miedo, respondió. Desde ese momento, nunca más se la volvió a ver. El pueblo entró en pánico. Familias enteras comenzaron a evitar el pozo después de la medianoche. Los mayores decían que el espíritu de Mariana se había quedado atrapado allí, condenada a esperar a alguien más. Y así comenzó la leyenda. Con el paso del tiempo, otros sucesos extraños comenzaron a suceder. Vecinos que intentaban sacar agua tarde escuchaban susurros. Otros sentían una presencia que los seguía. Incluso, algunos afirmaban haber visto una figura blanca cerca del pozo. Pero nadie podía explicar lo que realmente pasaba. Para comprender mejor, conversamos con don Ernesto, el habitante más viejo del pueblo. Él recuerda la noche en que Mariana desapareció. Era un tiempo diferente, dice, la gente confiaba en lo que veía y sentía. Esa noche, el pozo cambió. Algo oscuro lo habitó. Don Ernesto cuenta que la niña nunca estuvo sola. Que el espíritu del pozo la llamó, la atrapó, y la dejó entre nosotros como advertencia. El pozo no es solo agua, explica, es un portal entre este mundo y otro. Desde ese día, cada generación ha transmitido la historia con respeto y miedo. Porque saben que no es un cuento. Esa voz, esa presencia, sigue ahí. Y cada vez que alguien responde, algo cambia para siempre. Desde aquella noche, han pasado más de 40 años. Pero el misterio del pozo sigue intacto. Muchos jóvenes del pueblo, desafiando la tradición, intentaron sacar agua después de la medianoche. La mayoría no volvió a hablar de lo que vivieron. Otros, directamente, desaparecieron. María, una chica valiente y escéptica, decidió comprobarlo por sí misma. Era una noche fría y silenciosa. Las estrellas brillaban con fuerza, pero ningún alma caminaba por las calles. María se acercó al pozo. Su corazón latía rápido. El aire parecía más denso. Cuando colocó el balde para sacar agua, sintió un escalofrío recorrer su espalda. De repente, escuchó una voz. María. María. Susurraba una voz apenas audible, pero clara. Ella quiso salir corriendo, pero algo la paralizó. Era una mezcla de miedo y fascinación. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz temblorosa. La voz calló por unos segundos, y luego respondió. No temas. Solo venimos a jugar. María sintió que algo invisible rozaba su brazo. Y el balde empezó a llenarse solo. En ese instante, la figura de una niña apareció junto al pozo.
Tenía los ojos brillantes y una sonrisa triste. María perdió el equilibrio y cayó al suelo. Corrió sin mirar atrás. Nunca volvió a acercarse al pozo después de esa noche. Los mayores del pueblo la miraban con una mezcla de lástima y preocupación. Decían que María había sido marcada. Y que el espíritu del pozo no olvida. Pero la historia no termina ahí. En los años siguientes, otros relatos emergieron. Vecinos que aseguraban ver luces extrañas cerca del pozo. Sonidos de risas infantiles que resonaban en la oscuridad. Una noche, un grupo de hombres intentó instalar una bomba para destruir el pozo. Querían acabar con la leyenda y el miedo. Pero algo salió mal. Al poco tiempo, uno de ellos desapareció sin dejar rastro. Los demás huyeron del pueblo. El pozo permaneció intacto. Y la leyenda, más viva que nunca. Para comprender el origen del espíritu, hay que adentrarse en el folclore latinoamericano. Muchas culturas cuentan historias similares sobre pozos y fuentes sagradas. Se cree que el agua es un canal entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y que algunos lugares son puertas donde el velo entre mundos es más delgado. El pozo del pueblo sería uno de esos lugares. Don Ernesto nos explicó que la desaparición de Mariana fue solo el principio. Que el espíritu que habita el pozo es antiguo, y está ligado a la memoria colectiva. Cada persona que responde a la voz, se vuelve parte de esa historia. Un ciclo que parece no tener fin. Y así, entre miedo y respeto, la comunidad mantiene viva la leyenda. No solo como una advertencia, sino como un recordatorio. De que algunas tradiciones existen para protegernos. De que hay misterios que no deben ser desafiados. Y que, en la oscuridad, el espíritu del pozo sigue esperando. Con el paso del tiempo, pocos se atreven a hablar abiertamente sobre el pozo. Pero los susurros continúan. Una noche, un forastero llegó al pueblo. Curioso y escéptico, decidió desafiar la leyenda. Esperó hasta la medianoche. Con un balde en mano, se acercó al pozo. El silencio era absoluto. Solo el sonido del agua en el fondo. De repente, una voz lo llamó. No deberías estar aquí. Él rió nerviosamente. Es solo una leyenda, nada más. Pero la voz insistió. Si respondes, ya no hay vuelta atrás. El forastero, con una sonrisa forzada, contestó. ¿Quién habla? El eco regresó. El espíritu que guarda el pozo. En ese instante, el aire se volvió frío. Una sombra emergió del agua. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. El forastero retrocedió, pero tropezó y cayó. Sintió como si algo invisible lo sujetara. Un grito se escuchó, desgarrador y profundo. Al amanecer, el forastero había desaparecido. Solo quedó el balde flotando en el pozo. El pueblo se estremeció. La leyenda había cobrado una nueva víctima. Pero esa noche, algo cambió. Desde entonces, el pozo dejó de ser solo un lugar de agua. Se convirtió en un símbolo. Un recordatorio. Que hay fuerzas que no comprendemos. Que hay puertas que no debemos abrir. Y que las leyendas, por más fantásticas que parezcan, a veces son advertencias muy reales. Si alguna vez pasas por ese pueblo, y escuchas una voz desde el pozo después de la medianoche, no respondas. Porque, como dice la gente del lugar, si contestas, ya no podés volver atrás. Si te gustó esta historia y querés más relatos con misterio, terror animado y leyendas de folclore latinoamericano, suscríbete al canal. Subimos vídeos día por medio con contenido único que te va a atrapar. No te olvides de activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en la próxima historia, si te animas.